Hola, hola, bendiciones. Es un gusto para mí poder saludar, poder estar en este momento frente a ustedes y poder compartir esta pequeña palabra, esta cápsula de bendición que espero llegue a sus corazones y puedan transformar vidas y pueda fortalecer esa vida personal y esa vida espiritual que ustedes han venido llevando. Mi nombre es Juan David, soy una persona que cada día deseo agradar más a Dios, poder conocer más lo que es estar al lado de Él, poder ser respaldado por Él. Y en este momento tengo una muy linda palabra por parte de ustedes, que en un principio llegué a pensar qué les digo, de qué les puedo hablar a todos aquellos que sirven en la obra del Señor y más a todos aquellos adoradores. Y les quiero hablar acerca del propósito, pero no el propósito que tenemos, que ya lo hemos hablado, sino el propósito que vinimos a hacer por medio de la honra. Todos somos canales de bendición, todos vinimos a esta tierra a honrar y fuimos nacidos para honrar. Una de las claves para ser bendecidos es saber honrar y honrar. La honra es el canal de bendición, es ese vehículo que nos lleva a nuestras bendiciones, tiene que ver con la milla extra, tiene que ver con aquella palabra que nos hablaba el Señor, que si nos pide la túnica, le demos la capa, aquello que si nos piden una parte, podamos dar un poco más. Eso es la honra. Vemos que de este hombre, de David, que habla la palabra que era conforme al corazón de Dios, y ese ya es un nivel muy alto. ¿Y por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque honraba a Dios. Veíamos en el pasaje bíblico por allá en el Antiguo Testamento que hablaban de Moisés, que él construyó un tabernáculo porque el Señor se lo pidió. Pero algo muy diferente pasó con David. Él creó un templo, lo construyó para el Señor sin que nadie se lo pidiera. He ahí una de las claves para saber y poder honrar y que el Señor nos bendiga. Juan 3:16, en ese pasaje que es tan conocido, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a lo único que él tenía, al que estaba allí sentado a su diestra, y lo dio por amor al mundo. Eso es honra. Jesús es la honra para nosotros. Es la honra de parte del Señor. Y bueno, si el Señor ya nos honró por medio de su Hijo, ¿cómo honro yo a Dios? Esa fue una de las preguntas clave para esta pequeña cápsula. Y lo podemos honrar, como dice Isaías 29:13, es el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay personas que solamente hablan y saben hacer las cosas para que los vean, pero de corazón es muy difícil, de dientes para afuera muy sencillo, y esa es una primera parte para poder honrar al Señor, que sea realmente de corazón. Si estamos allí en el altar, si estamos allí frente a los que nos ven, quizás si nuestro ministerio es visible, poder honrar al Señor, pero de corazón. Hay una primera parte de cómo poder honrar a Dios, y lo honramos haciendo lo que Él dice que debemos honrar. ¿Cómo podemos llegar a ser como David? Haciendo lo que el Señor dice. Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre. Si el Señor nos dice que debemos honrarlos, es porque debemos hacerlo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, si el Señor nos dice que debemos honrar a nuestros padres, debemos hacerlos. No solamente a esos padres que Él nos ha dado físicos, esos que nos engendraron, que nos criaron, porque ellos únicamente nos traen a esta tierra, nos cuidan, nos protegen. Pero también hay que bendecir y honrar a nuestros padres espirituales, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a aquellas personas que vemos que son cabeza de ministerio. A ellos también debemos honrarlos, porque nuestros padres materiales nos traen a esta vida, pero los que realmente nos conducen a esa vida espiritual o ese camino que viene de parte del Señor son nuestros padres espirituales. Son los que nos dicen: oye, tienes que bautizarte, tienes que hacer tu discipulado, tienes que mandar tu estudio hoy, qué pasó con la lectura bíblica. Ellos son los que nos caminan a un proceso lindo con el Señor. ¿De qué otra forma puedo yo honrar al Señor? Honrando las autoridades. En Romanos 13, del 1 al 7, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, obedecerles, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Cómo honramos nosotros a nuestras autoridades? No únicamente es el policía, ni el auxiliar, ni el del ejército, sino nuestras autoridades gubernamentales, nuestras autoridades quizás en la universidad, a nuestro profesor, al rector, en el colegio, a nuestros coordinadores, a mi jefe. Él es una autoridad para mí. Y si yo le muestro honra, así el Señor ve que estoy haciendo bien las cosas delante de Él. Entonces, no debemos, y sabemos que ahorita como está el país y está el mundo, hay mandatarios, presidentes, hay personas que no hacen el bien, pero no debemos castigarlos con palabras, con juicios, sino que debemos honrarlo con nuestras palabras de bendición, con nuestras oraciones. De esa forma es como también podemos llegar a tener el corazón como David, tener ese corazón cercano al Señor. Vemos en el libro de Segunda de Reyes, ahí en el capítulo 5, que habla sobre el profeta Eliseo y Giezi. Habla sobre también el general Naamán, que era una máxima autoridad en ese entonces, y fue a buscar al profeta Eliseo. El profeta Eliseo estaba supremamente ocupado y Giezi era su servidor, la persona que estaba con él, y le dijo: vienen a buscarte. Y era aquel general Naamán. Él iba buscando al profeta para que le ayudara, tenía lepra, y como Eliseo estaba ocupado, le dijo: dile al general que se meta 7 veces al río Jordán. Fue el Giezi y le dijo, y el general dijo: no, yo tengo mis piscinas, tengo mis jacuzzis allá en el templo, allá en mi castillo, que voy a ir yo a meterme a ese lugar, y más 7 veces. No. Pero ¿qué pasó? No honró la palabra de aquel profeta, de esa máxima autoridad espiritual, porque no fue Eliseo, fue Dios hablando por aquella palabra. ¿Qué sucedió? Y me imagino que habrá pasado en esa época. Sus comandantes, sus soldados: vamos, general, a ver qué pasa, vamos, nosotros lo acompañamos. Fue aquel general, se metió 7 veces, obedeció lo que aquel profeta le dijo, y si es palabra de profeta, así sea en un charco, así sea lavándote la cara, la lepra se te iba a ir. Únicamente se debía honrar aquella palabra que salió de aquella boca. Y llegó Naamán contento, gozoso, y le dijo: ¿qué podemos hacer, Eliseo, para ser gratos contigo? Y Eliseo le dijo: no te preocupes, no fui yo, fue Dios. Por mí no hagas nada, no hay problema. Llegó Naamán, tenía un botín grandísimo y quería dar pues la recompensa. Al profeta Eliseo no recibírsela, dijo Naamán: ok, la voy a sembrar o la voy a ofrendar a ese Dios que tú tienes. Yo tengo muchos dioses, pero esos dioses no hicieron nada por mí. La voy a dar a ese Dios que tú tienes. Ok, Eliseo le dijo: listo, perfecto, hazlo, ve y la ofrendas. Cuando ya se retiró el general, corrió detrás de él el servidor Giezi, aquella persona que estaba con Eliseo, y le dijo: Naamán, general, necesitamos ayuda de parte tuya. Eliseo no quiso recibirte, pero sí, somos hijos de Dios y necesitamos parte de ese botín. Y lo hizo a escondidas de Eliseo. ¿Qué pasó? Que le dijo Naamán: ok, tú eres su siervo, yo te creo, toma una parte, el resto la voy a dar a tu Señor, a Dios. Y llegó y regresó Giezi delante de Eliseo, y Eliseo le dijo: ¿qué has hecho? Giezi le dijo: Señor, y únicamente cogí parte del botín porque lo necesitamos. Y allí salió nuevamente esa palabra de parte de Dios. Y la lepra que se le había quitado al general Naamán cayó sobre la vida de Giezi. Y vemos que deshonró la palabra que salió de parte del profeta, que dijo: no, estamos bien, gracias, ve y ofrendes a nuestro Dios. Y no solo a él, la parte más triste de la historia es que cayó sobre Giezi, el servidor de Eliseo, y toda su generación. Y decimos: oye, qué triste poder finalizar allí esa gran historia de testimonio y de milagros, pero ahí es donde vemos que no honramos a nuestras autoridades, porque Giezi
tenía su autoridad y no la obedeció. ¿Cómo más podemos honrar al Señor? Dice la palabra en Proverbios 3:9: honra a Jehová, hónralo con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando el Señor habla acá de honra con tus bienes, no únicamente son los bienes físicos, quizás mi apartamento, mi casa, mi moto, sino de aquello que el Señor nos ha dado, de ese bien que el Señor nos ha proveído, ese don. ¿Cómo puedo yo honrarlo? Por medio de mi servicio. Si yo sé cantar, ve y hónralo por medio de tu servicio. Si yo sé danzar, ve y honra al Señor por medio de ese bien que Él te ha regalado. ¿Cómo más yo honro al Señor por medio de mis bienes? Si yo tengo la oportunidad de ser usado por parte del Señor y dar consejos, quizás escuchar a la otra persona, honra al Señor por medio de esa parte. Porque sabemos y conocemos que el que siembra mangos, recogerá mangos. El que siembra yucas, recogerá yucas. Si yo siembro cosas para el reino del Señor, en consejería, en abundancia, en servicio, recogeré lo mismo. Entonces, si yo veo que económicamente estoy algo flojo, honra al Señor económicamente. No solamente llevándolo ahí al altar, debemos hacerlo, a nuestros pastores. Pero si yo veo que una persona lo necesita, mi líder, mira líder, te doy esta parte, mira líder, he visto tus necesidades, toma una ofrenda. De esa forma también podemos honrar a nuestro Señor, al que está necesitado. Hay veces uno dice, no, eso es para vicio, no, eso es para gastárselo en otras cosas, pero así como sale de tu corazón, así como esa palabra profética de parte de Eliseo que salió y bendijo al general, bien sea que le haga caso yo, salió. Lo mismo pasa con nuestro corazón. Si damos a aquel necesitado que vemos allí en la calle y lo hacemos de corazón, el Señor ve eso, ya estamos honrándolo. Así Él haga lo que sea con ese dinero, no importa, lo importante es que ya lo estás honrando. Vemos también la tsunamita. Veíamos la historia de Naamán, que está en 2 Reyes 5, pero en 2 Reyes 4 vemos la vida de aquella mujer que honró al mismo profeta Eliseo, pero de otra forma totalmente distinta. Lo honró por medio de su servicio. Le dijo a su esposo, amor, por aquí al frente de nuestra casa pasa ese hombre de Dios, ¿de qué forma podemos honrarlo? Diseñémosle una casa para que descanse, démosle alimento para cuando pase por aquí. Convenció al esposo y crearon un lugar para aquel profeta. Pusieron una cama, un candelero, una silla, una mesa, y allí era donde Eliseo quedaba cuando pasaba por Sunem, que era la región donde estaba la tsunamita. Qué lindo es poder honrar a los hombres y a los profetas de Dios. Qué lindo es poder entregar eso lindo que viene de parte del Señor cuando vemos que todo lo que hacemos se recompensará. Vimos también allí en aquella historia que todo lo amable y la hospitalidad que dio aquella mujer y su esposo al profeta Eliseo, llegó un momento en que el profeta dijo, ¿cómo se los puedo recompensar? Ella le dijo, no te preocupes, yo estoy bien aquí, estoy reconocida, tengo reconocimiento frente al reino. Y el profeta le dijo, no, yo puedo hablar frente a los comandantes, ¿qué puedo hacer por ti? Y ella le dijo, no, tranquilo, así estoy bien, gracias, lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Él con este servidor Giesi, el que falló con el general, dijo, ¿qué podemos hacer con estas mujeres, con estas personas, con esta mujer, con este hombre? Ya son mayores, ¿qué hacemos? Y así le dijo, Señor, pues hagámosle un hijo, démosle la oportunidad que engendren su hijo. En esa época era importante dejar un heredero. Y ella se burlaba, Señor, le dijo Eliseo, no te creo, no te burles de esta tu sierva, todo lo hago con cariño, ya estoy en avanzada edad, no creo que pueda tener un hijo. Y Eliseo lanzó esa palabra profética, esa palabra, y honró a aquella mujer y le dijo, para esta misma temporada del próximo año tendrás un hijo. Ya conocemos la historia, el hijo creció, estaba trabajando, le dio un dolor de cabeza y murió. ¿Qué hizo esa mujer? Corrió a los pies de Eliseo, fue detrás de la promesa que el Señor había puesto en su vida y le dijo, ayúdame, mi hijo ha muerto. Eliseo mandó al servidor, le dijo, ve y le pones mi palo, mi bastón en su rostro. Él fue, se lo puso de muchas formas, el hijo no resucitó, pero estaba allí en el aposento, en aquel lugar de honra para el profeta Eliseo. Y la mujer creyó tanto que dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y qué lindo es poder servir al Señor y tener esa promesa y esa seguridad de que si no es con Él,
las cosas no funcionan. Fue Eliseo, estuvo allí en su cuarto, estuvo caminando, orando, pidiéndole al Señor, y aquel niño resucitó. Vemos como el Señor a aquellos que honran también honra. Vemos que ese regalo tan importante que era su niño para aquella familia, lo resucitó por todo lo que ella había hecho por aquel profeta. Mi invitación, ¿cuál es? A que honremos al Señor, honremos a nuestros padres espirituales, honremos a nuestros superiores, honremos al Señor con lo que Él nos dice que lo honremos. Y lo más importante, que nunca nos apartemos de Él. Mi invitación es esa, a que podamos darle la prioridad a la honra. La obediencia también es importante, la unción, pero creo que la honra, y lo vemos y lo seguimos experimentando, y lo he vivido yo, que la honra nos va a llevar a niveles de bendición espectaculares. Entonces, honremos a Dios, dando buen testimonio, evangelizando y predicando. Mis amados, gracias por este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios por este hermoso tiempo y por la palabra que ha puesto en nosotros. Papito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Rey del Cielo, por darnos el hermoso privilegio de estar, Señor amado, una vez más delante de ti, poder contemplar tu hermosura, tu majestuosidad, tu poder. Gracias, Señor amado, por esa palabra, Señor amado, que me has permitido traer, Señor Dios, a la vida de todos aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Te pido que sea de bendición, te pido que sea de honra para ti, amado Señor, y que cada cosa que hagamos, Papito Dios, no pensemos en los demás, no pensemos en lo que van a pensar los demás de nosotros, sino que podamos pensar, Señor amado, lo bueno que estamos haciendo para agradarte a ti, amado Señor, para honrarte y glorificarte, Señor. Ponemos nuestros dones, nuestros talentos en tus manos y pedimos, Papito Dios, que seas tú bendiciendo cada cosa que hacemos, dándonos los ánimos, las fuerzas para poder seguir allí, amado Señor, en el servicio, poderte, Señor, seguir honrando, glorificando y exaltando tu hermoso nombre. Gracias te damos, hermoso Dios, y todo esto lo ponemos, Papito Dios, en tus manos. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, bendiciones.